Vamos a empezar la grabación de la clase de hoy. Les comentaba que ciertos de sus compañeros no nos pueden acompañar, tienen excusa debido a que están en una capacitación para ser observadores en estas elecciones internas, primarias, como quieran que decirles que se van a llamar, pero van de observadores los muchachos y entonces están en una capacitación hasta las 8. Entonces se van a unir los últimos minutitos si es que termina a tiempo. Gran interrogante, ¿verdad? Porque yo siento que aquí nada termina a tiempo. Entonces vamos a iniciar la clase sin ellos, pero siempre va a quedar la grabación subida en nuestro canal de YouTube para que ellos puedan mirarla. Hemos visto los métodos del uso de la paz, del conocimiento, hemos visto los del autocompositivos. Y les decía yo ayer al final de la clase que ustedes pueden utilizar todos o pueden escoger uno de ellos en el transcurso de alguna solución que ustedes quieran buscar, ¿sí? Entonces, puedo usar emisión, después irme directo a una investigación, o puedo hacer los 3 de conocimiento, o puedo no hacer ninguno de los de conocimiento y centrarme únicamente en los autocompositivos. Es decir, que eso va a depender mucho de la situación, de quiénes son las partes, de cómo queramos resolver el problema, ¿verdad? Entonces, pueden usarlos todos, pueden escoger cuál usar, o pueden usar ninguno e irse a los siguientes métodos. Los siguientes métodos que nosotros estudiamos son los que nosotros en este ámbito denominamos los heterocompositivos. Y cuando hablamos de los heterocompositivos, hablamos de 2 tipos de métodos. Está el método denominado arbitraje y está el método denominado jurisdicción. Entonces, vamos a ver primero cuáles son las características de estos métodos heterocompositivos y luego vamos a ver qué es lo que se trata uno y de qué se trata el otro. Iniciamos hablando de las características de los métodos de solución de controversia heterocompositivos. Nuevamente decimos de que no solucionan la controversia. Eso es bien importante que se den cuenta que en ninguno de los métodos que nosotros hablamos en cuanto al uso de la paz hay una solución a la controversia. ¿Por qué? Porque al final del día usted puede ser que gane la negociación, usted puede ser que gane los buenos oficios, usted puede ser que gane en cualquiera de ellos, inclusive puede ser que gane una sentencia, pero siempre queda ese sentimiento, esa motivación que no queda enteramente resuelta. Y si no, pensemos en las cosas que nosotros sí conocemos que se dan, que una de ellas es la frontera con El Salvador y la frontera con Nicaragua, en el Pacífico. Estas fronteras que nosotros tenemos en el Pacífico se supone que ya está resuelto, se supone que ya hay una sentencia, se supone que ya ejecutaron la sentencia, pero nosotros vemos de que siempre sigue habiendo ese conflicto burbujeante, diríamos, ¿verdad? Una controversia en donde nosotros no vemos enteramente una solución a ellos. Siempre los salvadoreños siguen diciendo que ciertas islas son de ellos, siempre los nicaragüenses siguen diciendo de que los hondureños no tenemos ni deberíamos nunca tener acceso al Pacífico. Miren todas las cantidades de lanchas que ellos incautan, que nunca se vuelven a ver, las incautan y las venden, el producto lo botan, pero en realidad no lo botan, sino que lo venden o se apropian de ellos. Entonces vemos que todavía existe la controversia de si nosotros realmente tenemos acceso al Pacífico o no, pero ya existe una sentencia, dicen ustedes, sí, pero todavía existe la controversia. El conflicto ha terminado, la controversia subsiste. Y usualmente los métodos heterocompositivos lo que quieren es solucionar un conflicto que está sucediendo ahorita o que ya terminó de suceder. ¿Ok? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos evitar que la guerra siga o queremos decir, miren, nosotros hicimos un cese de armas, pero queremos que nos resuelvan quién fue que ganó y quién fue que perdió. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nosotros queremos que se solucione. O sea, que ya está el conflicto o ya terminó el conflicto armado y nosotros lo que queremos es una solución. Solo se puede utilizar uno de estos métodos. Es decir, o yo utilizo el arbitraje
o yo utilizo la jurisdicción. No puedo utilizar los dos. Miren qué interesante esa parte. Es uno o el otro. O sea que tenemos que analizar bien cuál va a ser el método que yo voy a utilizar. No solo puedo decir, me parece mejor la jurisdicción. No, analicemos bien si nos funciona más un arbitraje. Entonces hay que analizar bien cuál de los dos métodos vamos a utilizar. Eso significa que nosotros pudimos haber utilizado toditos los anteriores, pero ya cuando llegamos a ya este es el punto final, ya este es el más fuerte de todos los métodos y tenemos que escoger uno de los dos. No pueden ser los dos. Las partes no encuentran acuerdos cuando hemos llegado ya a este método heterocompositivo y ya tenemos una enemistad manifiesta. ¿Ok? Eso no podemos dudarlo de que hay una enemistad manifiesta. Ya existe la enemistad. Muchas veces ya han habido muertos, por ponerlo de alguna manera drástica, ya han habido muertos, ya han habido problemas humanos en donde metemos a ciertas personas presas o tenemos crisis humanitarias como no sabemos dónde está la frontera, entonces no sabemos qué nacionalidad le pertenece a estas personas que están ahí, entonces no tienen ninguna nacionalidad y ustedes saben que en derechos humanos usted tiene por lo menos que tener una. Entonces esas crisis humanas nosotros las tenemos ya están dadas, no es como que las queremos evitar, sino que ya se dio la crisis, ya nosotros estamos de enemigos, ¿ok? Entonces estamos tratando de encontrar una manera en la cual podamos resolver, pero en realidad yo no quiero ni verte. Literalmente yo no quiero ni verte. Tengo aquí una pregunta. No se preocupen, yo sé que el internet está un poco malo, no solo en mi área, sino que en ciertas áreas de Honduras porque ha estado lloviendo, así que no se preocupen por su cámara. No hay problema, yo sé que están participando y que están activos. Otra de las características que sí nosotros podemos decir y repetir es que esto se basa, el éxito del método heterocompositivo se basa en respeto y reputación de quien lo dirige. Cuando estamos hablando de un arbitraje, va a ser el respeto a la reputación del árbitro. Cuando estamos hablando de la jurisdicción, va a ser el respeto y la reputación que tenga ese centro, ese centro tribunal, ¿sí? Ese centro jurisdiccional. ¿Qué tanto respeto, qué tanta reputación tiene? ¿Sí? Entonces eso es bien importante. Los abogados somos protagonistas en estos dos. O sea que aquí no podemos decir que podemos obviar que existe un abogado. Aquí tiene que existir un abogado. ¿Dónde tiene que existir? Tiene que existir representando a las partes, número uno. O sea que yo aquí ya voy con mi abogado. Aquí yo no puedo llegar de buenas, a ver cómo podemos resolver, a ver si podemos hablar, no. Sino que aquí ya llevamos a nuestro abogado. Y además de eso, los que van a resolver tienen obligatoriamente que ser abogados o en su mayoría abogados. ¿Por qué nosotros decimos en su mayoría abogados? Los árbitros, abogados. Correcto, los árbitros. Los árbitros vienen arrastrándose de los mediadores y los conciliadores. Y si ustedes se acuerdan de la clase del lunes y del martes, hemos dicho ya con anterioridad que un árbitro puede ser de otra profesión, pero nunca jamás va a ser el único árbitro que va a estar ahí. Es decir, va a ser un panel de árbitros. Si solo es un árbitro el que nosotros hemos designado, que en cuestiones interestatales es rarísimo que solo haya uno, tiene que ser abogado. Ahí sí no puedo usar yo un experto en una materia. Si ya estamos hablando de 3 árbitros, entonces puede ser uno que sea un profesional experto con reputación y respeto en un área específica y tenemos 2 abogados. Si tenemos 5, nuevamente vamos a tener esa composición en donde usualmente vamos a ver que es 1, por mucho 2 que sean expertos en otra área y luego vamos a tener el resto que son abogados. Entonces, eso es bien importante que ustedes lo manejen, que manejen el hecho de que los que van a decidir la controversia que está suscitándose, los que van a resolver
este método compositivo van a ser mayormente abogados. Los que van a representar a las partes van a ser abogados. Y cuando yo les digo abogados, o sea, yo todavía no tengo suficiente experiencia, ni tengo suficientes años, ni he publicado 10 y 15 libros como para hacer lo que nosotros conocemos como la primera CIA. Pregunta, porque siempre les hago esto de preguntarles a mis alumnos. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cómo se denominan las CIAs adentro de un recinto, ya sea juzgado de lo penal, juzgado de lo civil, Corte Suprema de Justicia? ¿Alguna vez se han preguntado cómo se llaman esas CIAs donde usted literalmente se sienta? ¿Tendrán algún nombre en especial? ¿Qué piensan ustedes? Perdón, bueno, la verdad que en el poder judicial no tengo idea. Sé que en el poder legislativo son los curules, ¿verdad? Donde se sientan los legisladores, pero en el poder judicial no, ahí no tengo idea. Ok, entonces vamos a empezar. Dígame. Yo considero que debería de tener nombre, ¿verdad? Porque cuando llaman a un acusado le dicen, tome asiento en la silla del acusado. O en la, no sé, la verdad, pero mi lógica me dice que tiene que tener un nombre porque en esta carrera sabemos de que todo tiene una definición, ¿verdad? Jurídica para poder argumentar cualquier cosa. Es correcto. Entonces, una de las cosas muy importantes que ustedes deberían de saber es que todas las CIAs que usted va a ver adentro de cualquier recinto que tenga que ver con el ámbito juzgador, es decir, el Poder Judicial, los árbitros o cualquier otro tipo de recinto, la conciliación, la mediación, tienen nombre. Empecemos por el panel que se va a sentar enfrente de usted. Si solo es uno, entonces se llama muy sencillamente la CIA D, la CIA del juez, la CIA del árbitro, la CIA del mediador. O sea, bien fácil. Si solo es uno, pues ya sabemos, ¿verdad? Que así se va a llamar. Si ya es un panel significa, dicho sea de paso, pueden haber paneles en donde hayan 2, 4, 6, 8, 10. ¿Qué creen ustedes? ¿Pueden haber ese tipo de paneles? Puedo tener yo un magistrado de corte de apelaciones que sean 2 magistrados de corte de apelaciones o 4. ¿Qué creen ustedes al respecto? No lo entiendo. Ok, vámonos a lo más alto de todo, la Corte Suprema de Justicia de Honduras. ¿Creen ustedes que ese número de 15 podría ser 14 o 16 o siempre debería de ser 15? Un número impar. ¿Qué creen ustedes? Tiene que ser Debe un ser número impar. para tomar Debe ser decisiones. impar. Es correcto. Debe de ser impar. Que no sea impar, puede el presidente. Como pasa en Generalmente el, los tribunales de sentencia son 3. así como pasa en el tribunal de cuentas, en el Consejo Electoral, son impares por el tema de votaciones. Es correcto. Esa es la clave. No. Dígame. No son 4 los del tribunal de sentencia, porque hay un suplente. No. Pero hay un suplente. Hay un suplente. Eso es cierto. Pero el suplente tiene voz y voto cuando falta uno de los titulares. Exacto. Eso sí, son es. 4. Y cuéntenme por qué nosotros tenemos al suplente ahí casi de manera permanente al lado de los otros. ¿Por qué él está ahí? ¿Qué principio estamos protegiendo cuando lo ponemos ahí? Hay un principio que es bien importante. ¿Quién me quiere contar cómo se llama ese principio? ¿La qué? Dígame, William. Parcialidad. Es el principio que les dice que el que escucha su juicio tiene que ser el que emite la sentencia. ¿Cómo se llama ese principio? Se los dejo de tarea. Punto extra para mañana. El que me escriba por privado. Está bueno. Ajá, el que me escriba por privado. ¿Cómo se llama ese principio?
Florentino, usted lo tiene que sacar porque usted fue la que me mencionó el suplente. Así que algo tiene que saber de ahí. Sí, es que no me acuerdo. Es que no me acuerdo, abogada. Sí. Abogada, no es el principio del juez natural. Ailín, cuéntenos acerca de ese principio del juez natural. Cuéntenos. Bueno, realmente, mire, estaba en otra cosa, entonces lo siento, ¿verdad? Pero yo recuerdo que en teoría general del proceso nos hablan de la LOAD, ¿verdad? Y entonces uno de los principios de los que habla la LOAD es que el juez natural es el juez que, en primer lugar, que no lo elige nadie, sino que es al azar. Y segundo, que ese juez tiene que, si ya conoció el proceso, tiene que dar la sentencia. No puede, o sea, no se puede entonces quitar ese juez y poner otro porque él es el que tiene que llevar el término de todo el caso. Ok, entonces ya sabemos que así se llama, juez natural. Entonces ahí les dejo de tarea en esos códigos procesales que me vayan y me busquen ahí ese principio. Está el principio de oralidad, ¿sí? Esos principios ahí, esos son, ahí es donde está. Entonces ahí Eileen tiene su puntito porque identificó cómo se llamaba el juez. Pero cómo se llama el principio, ahí se los dejo para que me lo manden en privado. Ya saben, si me lo mandan, ahí está su puntito. Entonces, cuando ¿cuál es la pregunta, abogado? Perdón. ¿Cómo se llama el principio? ¿Qué principio? ¿Cómo se llama el principio que hace que el juez que ha visto mi proceso sea el que me tenga que dictar la sentencia? O sea, ¿por qué nosotros tenemos al suplente ahí? Porque usted me dijo, es que son 4, yo miro 4 porque ahí está el suplente. Ok, ¿por qué lo tenemos ahí al suplente? Eso. Ok, entonces, ¿cómo se llama ese principio? Okay. Ahí se lo tengo. Gracias. Entonces, cuando estamos... Ya les dije, cuando solo es uno, es la CIA de, la CIA del juez, la CIA del árbitro, la CIA del conciliador, la CIA del mediador, etc. Cuando ya tenemos esos números impares, que justamente ya hemos definido no puede ser par, porque tenemos que tomar votaciones, y obviamente si somos número par, pueden haber 2 y 2, y entonces en nada quedamos, no hay resolución. Entonces tenemos que tener número impar. Y cuando estamos 3, 5, 7, 15, los que usted se quiere imaginar, un número bastante común en eso es 9. 9 es un número bastante común en los tribunales. Entonces, cuando estamos en esos números impares, eso se llama la banca, ¿sí? O sea, estamos en un proceso en donde existe una banca y cuando se sientan todos juntos, eso se llama la banca, así se llama. Usualmente dicen el nombre en francés porque les parece que es más bonito y en francés se dice en banque. Hay gran diferencia. Literalmente lo que significa es en banca. Estamos toda la banca, ¿sí? Eso es en cuanto a los que hacen la decisión, los tomadores de decisión. Ya cuando estamos hablando acerca de las partes, vamos a ver que usualmente, y ustedes me van a decir, porque inclusive en UTH, al menos en el campus Tegucigalpa, así está la sala de juicios orales, en donde si ustedes miran desde el punto de vista del juez que está tomando la decisión, ustedes miran a las partes, van a ver que hay 2 mesas, que esas 2 mesas están separadas. ¿A quién tiene el juez o la banca del lado derecho? Cuéntenme. ¿Quién va a estar del lado derecho? La defensa o el imputado. ¿Del lado derecho? No. ¿A mi lado derecho? No, está el que perdón, acusa. el Ministerio Público. A mi lado derecho, el Ministerio Público. La parte acusadora. Es correcto, la parte acusadora, el Ministerio Público, y en cuestiones civiles, ¿cómo le vamos a llamar a ellos? El acusador privado. Parte demandante, demandante y demandado. Entonces, ¿quién va a ser? ¿El demandante o el demandado que va a estar de mi mano derecha? Demandante. El demandante, correcto. Entonces, usualmente, y eso no es una regla que está en piedra, sino que usualmente, de mi mano derecha yo voy a ver a el demandante y además de eso al acusador. Depende de si estoy en algo penal, en algo civil. Va a estar a mi mano derecha. En civil sería mi demandante. ¿Sí? Demandante. Si es penal sería... la parte acusante. Correcto. La parte acusadora. Correcto, la parte acusadora.
¿Ok? Entonces, eso va a estar a mi mano derecha. Y si se fijan, hay 3 sillas, ¿cierto? Al menos en UTH, así están. En los juzgados en donde yo he estado en algún momento, hay 3 sillas usualmente. ¿Cierto o no cierto? Cuéntenme ustedes cómo están esas salas de juicios orales en los otros UTHs. En Tegucigalpa son así como lo menciona usted. ¿En San Pedro? ¿Alguien de San Pedro aquí que me cuente? Yo he estado en el Tribunal de Sentencia de San Pedro y en la parte donde está el demandado hay más de 3 sillas. Sí, pero como mínimo hay 3. Sí. Correcto, como mínimo hay 3. ¿Sí? Uy, Susan. No sé si usted fue la primera, pero acabo de verlo y sí. Cuénteme. Abogada. Cuénteme. Y está también a la parte de la parte demandada o acusada, está también el espacio del secretario. Ok. Abogada. Que toma nota, que pide los carnets de los procuradores o de los abogados para ver si realmente están facultados para ejercer. Ok. Algo bien importante que ustedes deberían de saber es que el secretario no necesariamente va a estar en un lugar estacionario, por decirlo así. Antes, el secretario estaba muy cerca del juez, ya sea justo enfrente del panel o del juez o justo a su derecha, o sea, muy cerca, mucho más cerca de lo que está la parte acusadora. Entonces, sí, eso era lo usual. Hoy en día, cuando estamos ya a nivel internacional, nos damos cuenta de varias cosas. Primero, que ahora ya no necesariamente necesitamos tener un secretario adentro de la sala, sino que más bien, especialmente cuando son audiencias maratónicas en donde hay más de un idioma, necesitamos más de un secretario. Entonces ellos usualmente lo que hacen es que validan esos carnets, esas identificaciones, lo que necesitemos validar de documentos, lo validan antes de que usted entre a la sala, número 1. Número 2, tenemos grabaciones ya, o sea, les estoy hablando de lugares como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Justicia, o sea que ya son paneles y árbitros y lugares en donde ya tenemos un presupuesto mucho más grande. Usualmente lo que sucede es que ya existe un lugar que está justo enfrente del juez y un lugar que está viendo a el acusador y viendo al acusado, en donde se ponen cámaras que son financiadas por estos órganos. Y si necesitamos, usualmente de manera viva, se está traspasando esa audiencia a una aula que usualmente está completamente sellada en contra de sonido para que el secretario esté tomando nota de lo que está sucediendo. Algo bien interesante también es que cuando estamos hablando de que es un arbitraje, simple y llanamente el secretario tiene que decir que da récord de todo lo aquí mencionado en medios y ahí él puede decir grabaciones digitales, grabaciones orales, lo que sea que se está usando realmente. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de avances, porque eso obviamente es un avance, no necesariamente yo necesito tener a ese secretario adentro de mi juzgado o adentro de mi panel arbitral. Lo que sí necesito es que me haga algún tipo de acta o me verifique algún tipo de documento y en ese caso lo hacemos o antes de entrar o en el momento él lo redacta, lo imprime y el juez lo pone, primero lo firma él y lo pone a disposición de las partes. Entonces sí, el secretario antes se sentaba justo enfrente del juez, pero literalmente justo enfrente del juez, que muchas veces ni se miraba, o usualmente a la mano derecha. Entonces, sin embargo, estábamos viendo las 3 sillas que usted mira en la parte acusadora o la parte demandante y las 3 sillas que usted ve en la parte defensora o en la parte demandada. Ya dijimos que la gran mayoría de las veces, no es regla general, pero la gran mayoría de las veces, demandante o acusador va a estar a la mano derecha del panel o del juez o del árbitro, ¿sí? Entonces va a estar a mano derecha. Hay 3 sillas.
en los dos lugares. La primera silla que usted va a ver tiene un nombre bien interesante. Se llama primera silla. No les estoy bromeando, así es como se llama. Se llama primera silla. ¿Quién se siente en esa primera silla? ¿Quién me quiere decir? La primera silla sería justo en medio, ¿sí? O sea, en la esquina que se pudieran tocar, por decirlo así, de las dos mesas. ¿Quién creen ustedes que se siente en esa primera silla? ¿Quién se debería de sentar ahí? ¿De qué lado habla? ¿Del De los izquierdo dos o del lados. derecho? De los dos lados, la parte de la mesa Bueno, que pudiera tocarse. yo he visto en los tribunales de sentencia que la primer silla del lado del acusado se sienta el abogado defensor. Y del otro lado hay dos fiscales, un fiscal que está sentado. En otras palabras, los que se van a sentar ahí son ¿quiénes? Usted me dijo el abogado defensor y el abogado que es el acusador, ¿sí? O el abogado Correcto. del demandante y el abogado del demandado. Que ellos tienen, ¿por qué ellos están ahí? ¿Qué los faculta a ellos a estar ahí? ¿Cómo se les denomina a ellos? Representantes procesales, abogado. Es correcto, Aileen. Son los representantes procesales y ellos tienen algo muy especial. Ellos son los que van a hablar durante el juicio, ¿cierto? ¿O es que usted mira que son las dos partes las que están hablando? ¿Quiénes son los que hablan usualmente? ¿Las partes o los abogados? Los abogados. Correcto, los Porque abogados. Son los que manejan los fundamentos de derecho. Entonces no puede ser las partes, porque ellos carecen justamente de ese conocimiento. Correcto. Y la razón por la Pero cual eso los es aquí, ponemos... abogada. ¿Aquí qué? O sea, en Estados Unidos sí puede uno, ¿verdad? O sea... Tiene que renunciar usted a tener un representante, inclusive el representante que le asigne el Estado. Se puede representar en sus causas propias, pero no es aconsejable. Y usualmente pierde. A menos que sean en cuestiones de baja cuantía, usualmente usted pierde cuando se representa usted solo. Abogada. Dígame. Hay una película gringa justamente con Anthony Hopkins que se llama El crimen perfecto. Uh-huh. Y él renunció a tener un apoderado para defenderse solo. Él se quería medir contra el fiscal y a la larga cometió un solo error que lo hizo quedar en la cárcel, por lo que usted está mencionando. Porque no saben cómo hacer objeciones, no saben cómo presentar evidencia, no saben los tiempos procesales, no saben. Eso es la razón por la cual existimos los abogados. Es una de las razones, el litigio. Entonces, razón por la cual nosotros los sentamos en la primera silla es porque ellos se van a parar. En muchas ocasiones ellos van a hacer una aproximación a la banca o a la silla, ¿sí? O sea, están hablando y quiero presentar este medio de prueba, quiero enseñar. Inclusive cuando ellos están evacuando a los testigos o a los peritos, ellos se pueden levantar de esa primera silla y acercarse a los testigos o a los peritos, ¿sí? Entonces, razón por la cual ellos son primera silla es porque tienen el acceso más próximo a esa banca. O sea, si yo estoy justamente en el centro de la banca, significa que ellos van a tener acceso directo a mí, ¿sí? Entonces, es bien interesante que nosotros conozcamos esa parte. Luego tenemos la segunda. Nunca lo hacen, abogada. Lo he visto, pero muy rara vez. Eso sí le voy a decir, lo he visto, pero muy rara vez. Es más, yo lo miro más en arbitrajes a lo que lo miro dentro de lo jurisdiccional. Se lo digo muy en serio, lo miro en arbitrajes, que ellos sí usan la sala y se levantan y se expresan. Yo lo miro bastante en arbitrajes, bastante. Mucho más de lo que yo lo miro en los juzgados. Es más, usualmente cuando yo miro que en los juzgados lo hacen, digo yo, este hace arbitrajes, porque en Honduras así es usualmente como los miramos, en arbitrajes que hacen ese tipo de uso del espacio, que es muy importante, el uso del espacio, la modulación de la voz. Bueno, ustedes cuando lleven sus procesales van a darse cuenta de lo importante que es el uso del espacio y la modulación de la voz.
Ok, luego tenemos una segunda CIA. Esa segunda CIA yo la miro a veces muy mal utilizada, pero impresionantemente en todos los arbitrajes que yo he estado involucrada aquí en Honduras, en toditos los han sabido usar. La segunda CIA usualmente es el apoyo que va a tener el representante procesal. Y cuando yo les hablo de un apoyo, no necesariamente ese apoyo va a ser un apoyo legal. Sí puede ser, claro que sí lo puede ser, pero no necesariamente va a ser un apoyo legal. Ejemplo, si yo estoy evacuando un medio de prueba en donde va a venir a hablarme un contador público, un financiero, un economista, y me va a estar hablando de números, yo voy a querer que mi segunda sí, el que esté al lado de mí, sea alguien que sepa de eso. Porque ese es el apoyo que yo necesito en ese momento, correcto. Yo no necesito otro abogado, yo necesito alguien que me diga si los números que está diciendo son babosadas o es basado en algo verdadero o si existe algún error, algún cálculo equivocado. Entonces esa segunda CIA yo la voy a utilizar como mi apoyo y esa segunda CIA puede cambiar las maneras las veces que yo quiera, en la manera que yo quiera y usualmente el encargado de eso va a ser el representante procesal. Él va a decir, en este momento yo necesito a X. Y entonces allí voy a sentar a esa persona. Especialista en la materia. Correcto, un especialista, un conocedor. Y cuando hablamos del especialista en materia, no necesariamente va a ser alguien graduado universitario, va a ser alguien que sepa, ¿sí? Entonces, muchas veces les digo yo, me dicen a mí, es especialista, y le digo, ¿y cuántos años ha ejercido? 1. ¿Y me sabe usted desglosar bien esto? No, pero soy especialista porque me gradué. No, a veces tenemos gente que tiene 20, 30 años de experiencia, no tiene ningún título universitario, mucho menos una maestría, y sabe mucho más que alguien que tiene una maestría y no ha ejercido nada, ¿verdad? Entonces, ahí es bien importante poder escoger quién va a ser su testigo y quién va a ser su experto. Y muy importante esa segunda CIA, porque esa segunda CIA puede despedazar a ese testigo o a ese experto. Esa segunda CIA, usualmente, de ahí es de donde vienen esos, no sé si han visto algo que en inglés le llaman legal notepad, que en español son estas páginas amarillas que usted le da vuelta y pareciera que están a la inversa. No sé si las han visto alguna vez. Pues eso se desarrolló justamente por esa segunda CIA. Ahí fue donde se desarrolló, porque la persona empezaba a escribir, el experto empezaba a escribir y le daba vuelta a la página para que el abogado pudiera leer todo lo que él estaba diciendo en ese momento sin tener que hacer pausa o algo de la naturaleza. ¿Por qué nosotros necesitamos ese experto? Porque el representante procesal tiene que estar muy atento a lo que está haciendo la otra parte y a lo que está haciendo el panel. O sea que yo estoy en misa, por decirlo de alguna manera muy hondureña, está en misa. Y la razón por la cual está en misa es porque él tiene que saber hacer objeciones, presentar alguna cuestión relevante, inclusive presentar testigos que puedan realmente hacer una reconvención a lo que está hablando ese testigo o ese perito. O sea que él tiene que estar en el momento, él no puede estar haciendo una estrategia. Él tiene que estar presente en el momento, en el proceso. Ahí es donde él tiene que estar. Entonces yo tengo esa segunda CIA por eso. Y algo bien curioso es que esa segunda CIA no necesariamente tiene que ser solo una, pueden ser muchas. Puedo tenerlo yo todo ahí, a todo mi equipo, a todo momento. ¿Por qué yo haría eso? Para intimidar. Esa es una táctica intimidatoria. Imagínense cuando nosotros vemos casos que son muy conocidos, muy reconocidos, como por ejemplo el caso de O.J. Simpson, en donde la segunda CIA literalmente eran 10 abogados. Literalmente todos los días que hubo audiencia, ahí había el que llevaba el caso y 10 abogados que él tenía de apoyo. Imagínese usted cómo será eso. Entonces esa presión, ellos estaban ejerciendo una presión encima del fiscal, ¿sí? Ellos querían que el fiscal sintiera esa presión de tengo abogados buenos, tengo abogados reconocidos que me están defendiendo, que me van a sacar de este problema. Eso también hace un impacto al panel, porque el panel mismo dice, qué interesante, ¿por qué tendrá estos 10 abogados? Y obviamente entre ellos están dando ese apoyo, esa logística, esa estrategia, y de manera en vivo, pues. Entonces,
esos son métodos que nosotros utilizamos adentro de un juicio, esa presión que podemos hacer. Y como les digo, esa CIA puede ser ninguna, esa CIA puede ser una, o esa CIA pueden ser las que yo determine. Dígame, José. Solo quería preguntarle a su criterio, ¿considera usted que es mejor el sistema de jurado que el que nosotros tenemos Absolutamente en un juicio determinado? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque es muy fácil convencer al jurado de que yo soy inocente a convencer a un juez de que yo soy inocente. Solo por eso. Pero en el sistema de jurado, el juez es el que tiene la última palabra. No. Y los jurados son personas comunes y corrientes que se guían por la lógica de los hechos. Abogada. No, compañero. Primero que todo, el juez lo único que puede hacer es, si usted está imponiendo, por ejemplo, una pena de 30 años y lo máximo que usted puede imponer son 25, él puede reformar para ponerle 25. Eso es lo único que él puede hacer. O si usted está en una cuestión civil y usted dice, vamos a otorgar daños y perjuicios por $20 millones, el juez puede decir, no, esto excede por más de 100% lo máximo que nosotros podemos otorgar. O sea que él puede reformar, pero no sobre la culpabilidad, inocencia o sobre los hechos en sí. Él lo que puede hacer es reformar en cuanto a la parte resolutiva pecuniaria o la parte resolutiva en cuanto a la imposición de la pena. Eso es lo único que él puede hacer. Muy interesante. Dígame, Marvin. Es que en este caso los sistemas que usan el jurado, ellos nada más encuentran si es culpable o no es culpable, pero quien da sentencia es el juez, porque él es el que sabe, él es el que conoce la ley y él es el que da justamente la cuantía de la condena, de cuántos años va a penar una persona. Marvin les está haciendo el comentario de ciertas jurisdicciones, no son todas las jurisdicciones. En ciertas jurisdicciones el jurado encuentra los hechos y ellos determinan los hechos y ya con eso el juez de primera instancia determina justamente la penalidad y determina la indemnización, ¿sí? Entonces eso es en ciertas jurisdicciones, como cuáles: Kansas, Mississippi, Kentucky, vamos a ver qué otras. Tenemos también Carolina del Norte, York. Carolina del Sur, no, Nueva York no. Nueva York única y exclusivamente en ciertos casos federales. O sea que si estamos hablando de Nueva York como estado, no, ellos tienen jurado. Y tienen justamente, hay sistemas en donde el jurado que hace la condena es el mismo que hace la indemnización, y existen otras jurisdicciones como California en donde hay un jurado para determinar los hechos y hay un jurado que una vez determinados los hechos determina entonces cómo se va a imponer esa sentencia. Entonces eso depende de cada jurisdicción, depende de qué es lo que ellos han determinado hacer. Y algo que usualmente usted va a escuchar que los litigantes dicen es lo siguiente: si usted es culpable, escoja un jurado. Si usted es inocente, escoja un juez. Quiero que internalicen ese dicho. Si usted es culpable, escoja un jurado. Si usted es inocente, escoja un juez. Porque justamente algo que tiene el sistema normativo externo coercitivo occidental común es que usted puede escoger ser juzgado ya sea por un jurado o por un juez. Eso es algo bien importante. Y la razón por la cual yo les digo que es mucho más fácil, muchísimo más fácil convencer a un jurado que convencer a un juez es porque yo ya he estado en esa posición, porque yo ya he visto cómo a un jurado usted lo viste bonito, le pone anteojos de última, le corta el pelo, lo pone en un traje y el jurado dice, ay, es inocente, no, mire, lo tiene cara de angelito. Sí, entonces ese tipo de cosas. Las apelaciones. ¿Qué pasó? Apelan generalmente a la misericordia, generalmente apelan a lo que usted estaba mencionando ahorita. Montan un drama.
Exacto, montan un drama y él ha tenido su vida, que ha sido, bueno, que él ha tenido 1000 problemas, el papá lo dejó y la mamá lo violaba y bueno, las cosas que uno escucha ahí y después uno queda pensando como, ¿será cierto todo esto que nos están diciendo o no? Dígame Giovanni que quiere hacer una intervención. Una consulta y yo últimamente he escuchado esa figura de que de los actuarios aquí en Honduras, ¿de dónde nace estos profesionales? ¿El actuario en qué sentido? En todo, porque ellos conocen, miden el perjuicio, va a la hora de decir, pues ok, si entonces un usted me está arbitraje y usted dice, hablando, sí, entonces usted me está hablando del actuario sí, que funciona como perito. No me está hablando de la, es que existen varios tipos de actuarios. Existe el actuario que es un perito. Okay. Eso nace de España. Eso es una okay, manera distinta de llamarle al perito. Pero en realidad ellos lo que son es un perito. Okay. O sea, cuando perito, usted dice actuario, usted mentalícense que es un perito. Cuando están hablando de cuestiones judiciales. Okay. Sí. Bueno, okay, entonces les estaba diciendo yo, esa segunda silla, yo pongo un experto, ese experto no necesariamente tiene que ser en derecho, puede ser un experto en otra materia, lo puedo usar como medio de presión. En este caso también podría ser un perito, así como que sí, esté certificado. Pudiera ser un perito, pero no un perito que yo voy a usar después como perito dentro del juicio. Ok. No tiene que eso ser no es recomendable, exacto, no es necesariamente imparcial, pero alguien que me ayude a mí, ¿sí? Alguien que me ayude a ver qué es lo que yo necesito, que esté con una mente estratégica, no necesariamente una mente legal, sino que una mente estratégica de qué es lo que yo tengo que hacer luego, de qué preguntas tengo que hacer para desmantelar lo que está sucediendo en ese momento, de qué medio de prueba puedo sacar a relucir en ese momento. ¿Sí? Entonces, esta es gente que está haciendo una estrategia. Diferente a la primera CIA, que lo que está haciendo es viendo al juez, o viendo a los jueces o a los árbitros, y viendo a la otra parte. Sí, o sea que mi función como primera CIA es estar en ese proceso, viendo qué es lo que está sucediendo, qué es lo que tengo que presentar, qué es lo que tengo que preguntar, qué es lo que tengo que objetar, ¿ok? Diferente al que está al lado mío, que es el que me está diciendo, hey, pregunta acerca del balance de activos netos del año 2016, porque ahí es donde está el hoyo. Y entonces yo vengo y le digo al perito, explíqueme usted, ok, esto que tiene que ver con el 2006 en los activos netos. Algo que yo como abogada ni idea, pero este que yo tengo al lado mío que sabe cómo leer esas hojas de balance, me puede decir en ese momento. Entonces, puede ser un médico, por ejemplo. Estamos en un juicio en donde vendieron medicinas que no estaban de acuerdo a los estándares internacionales y entonces él viene y lee el panfleto y él me dice a mí, mira, esto que está presentando él es distinto a lo que está en el panfleto original porque tiene el componente de, qué sé yo, tiene demasiado nitrógeno y uno queda así como, ¿y eso qué tiene que ver? Entonces ese experto me puede decir a mí qué pregunta hacer en ese momento, cosas que yo no voy a saber. Entonces, como les digo, puede ser un experto en cualquier materia, en negocios, puede ser un experto en marketing, puede ser un experto que me hable acerca de la interfase de Facebook y cómo se hace, que yo qué voy a saber de eso, ¿verdad? Entonces, ese va a ser mi segunda CIA. ¿Puede ser un abogado? Sí, también puede ser un abogado porque estamos haciendo una cuestión fina de derecho. Puede ser un perito que me hable acerca de los contratos y las cláusulas contractuales. O sea que va a depender qué es lo que está sucediendo en esa audiencia, así va a depender quién va a ser mi segunda CIA. Ese apoyo que yo necesito. Y luego tenemos, y como les dije, puede ser 2, 3, 4, 9, 20, lo que usted quiera, puede ser en el mismo momento, claro que sí, puede ser en el mismo momento, todos los que usted quiera. Y obviamente, usualmente solo llevamos a uno en ese momento. ¿Ok? Entonces esa es la segunda CIA. Y luego tenemos una tercera CIA, la que siempre está. ¿Ok? La tercera CIA que siempre está. Y en esa tercera CIA, nosotros ahí ya no le llamamos tercera, sino que le llamamos la CIA de la parte. Porque ahí el que se va a sentar va a ser la parte o su representante
su representante legal, como por ejemplo, si es un niño menor de edad, puede ser que la madre o el padre se siente ahí. Si es una empresa, puede ser que el que se siente ahí sea o el abogado de la empresa o que sea el gerente general o el gerente ejecutivo o el gerente operacional, dependiendo de quién es el que yo necesite que esté ahí. ¿Ok? Entonces, esa tercera CIA, que al final del día puede ser, la CIA número 21, pero usualmente son 3. Entonces, en esa tercera CIA, esa CIA se llama la CIA de la parte, porque ahí el que se va a sentar va a ser la parte. Por eso es que ustedes ven usualmente que ahí el que está sentado en cuestiones penales es el imputado, al que le están imputando el crimen. Usualmente se sienta hasta el final. Y muchas personas me dicen a mí, es porque están más cerca los policías, abogada, por si acaso quiere hacer algo. Y la razón no es esa, la razón es porque él en ese proceso, así como un demandante y un demandado en las cuestiones civiles, ellos en esos procesos lo que tienen que hacer es ir y ver qué es lo que está sucediendo, dar la cara en ese momento. Pero ellos no son los que tienen que hablar, ellos no son los que tienen que presentar evidencia, ellos no son los que están activos adentro de esa sala. Entonces ellos son las partes, esos son los que sentamos a las orillas de las sillas, ¿sí? A las orillas de las mesas. Están lo más lejos que puedan de ese panel en el que yo tengo que estar sentada como árbitro o como juez. Lo más lejos a mí van a estar las partes, lo más cerca a mí va a estar el representante procesal y en medio de ellos dos van a estar los que van a suplirlos a esos representantes en ese momento, ¿sí? Algo que he visto también en cuestiones penales es que ponen psicólogos cuando están hablando de cuestiones periciales, de por qué, del motivo del crimen, ponen a un psicólogo al lado para que les esté explicando si está bien o está mal lo que se está hablando en ese momento. Entonces es bien interesante realmente esto de las sillas. Luego, atrás de ellos están un montón de sillas y esas sillas se llaman simplemente audiencia. Así es como se llaman esas sillas, la audiencia, ¿sí? Que son los que pueden llegar y ver. Además de eso, tenemos ciertas otras cosas como el estrado donde se sientan los testigos o los peritos, y usualmente ustedes van a ver que está del lado derecho del juez, aunque en ciertas jurisdicciones está del lado izquierdo del juez. ¿Ok? Entonces va a depender mucho de cómo es la jurisdicción y cómo ellos han decidido que se tienen que sentar. Habíamos hablado ya del secretario. Y por último, el jurado, como lo estaba mencionando José, y el jurado siempre va a estar del lado derecho del juez. Siempre va a estar del lado derecho del juez. Es rarísimo que esté del lado izquierdo. Cuando están del lado izquierdo es porque hicieron mal la sala y tienen que esperar a que se reconfigure. Eso es lo que yo he visto en mi profesión, en mis años de profesión. Usualmente el jurado está del lado derecho del juez. Y además de que está del lado derecho del juez, algo muy interesante es que tienen que estar en absoluto silencio. Ellos no pueden reaccionar en ningún momento. No pueden hacerle, no, nada. No pueden hacer nada, no pueden hablar nada. Tienen que estar en absoluto silencio y usualmente lo único que se permite es que tengan botes de agua. O sea, ni siquiera cafecito, nada, bote de agua, ¿verdad? Entonces, eso es las configuraciones de las sillas adentro de una sala. No sé si tienen preguntas sobre eso. ¿No? Ok. Entonces, aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Creo que nos hacían falta hablar 2 cuestiones más acerca de las características, pero las evacuaremos mañana. ¿Tienen alguna pregunta o los dejo irse a su próxima clase? ¿No? Okay. Me voy a la próxima clase. Envía su chat privado. Gracias, abogado. Buenas noches, muchachos. Buenas noches.